Muy buenos días, hermanos. Hay una mezcla de sentimientos. Estoy gozoso, estoy siendo de muchas maneras privilegiado para exponer la palabra y estoy nervioso. Estoy nervioso, no cabe de menos que exponer la palabra no es un asunto muy importante, sobre todo porque es palabra de Dios y dejando a un lado los pensamientos propios. Espero en Dios, hermanos, que esta clase sea de edificación para la iglesia, más para un servidor. Yo he titulado esta clase La dice el perdón, y se basa, hermanos, allí si gustan abrir sus Biblias, en Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 15. Colosenses capítulo 3, del versículo 12 al 15. Dice de esta manera: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y lo que sigue, demasiado importante, y ser agradecidos. Ser agradecidos, hermanos, por esta dádiva tan grande que el Señor, sobre todo el Señor Jesús, nos ha dado, que ha sido, a través de su sacrificio, el perdón de pecados. ¿Y quién mejor, hermanos, que darnos ese ejemplo si no fue el Señor Jesucristo? Porque consideremos estos, hermanos. ¿En dónde estábamos nosotros antes de venir a conocer la palabra de Dios? ¿En qué condiciones estábamos? ¿Cómo nos miraba el Señor a nosotros? Él pudo ver la necesidad, hermano, que ni siquiera nosotros mirábamos en nosotros mismos, que estábamos lejos de la ciudadanía de Dios, apartados de Dios. Nosotros no mirábamos eso, nosotros no estábamos conscientes de eso, hasta que empezamos a escuchar la palabra. Nos concientizamos, nos dimos cuenta del error en que estábamos. Y el asunto es de que no solamente Dios nos dice que nos perdona, el asunto es que Cristo nos da siempre el ejemplo. ¿Okay? Y una de las mejores maneras de expresar este ejemplo se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo en adelante. No vamos a leer todo el contexto, ¿verdad?, porque nos tardemos mucho. Pero unas cosas que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo es de que consideremos estos, hermanos. Dios, Cristo, es todopoderoso. Dios es creador de todas las cosas. ¿Okay? Dios es omnipotente. Considerando lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo en adelante, que él dice, estando en esa condición de Dios, al lado de su Padre, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad?, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y díganme ustedes, hermanos, ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer esto? De veras, si Él es el Rey. Pero ¿qué vemos aquí? Otra vez, lo que más resalta, en toda esa gloria de Dios, vemos su amor, ¿verdad?, acompañado obviamente del perdón. El Señor se niega a sí mismo, no solamente deja a su Padre en la gloria, sino venimos a ver la condición que Él vivió aquí en la tierra, ajeno a muchas cosas que nosotros gozamos hoy en día, aire acondicionado, transporte, buenas sandalias, buenos zapatos. Nunca se menciona que el Señor tuvo donde recostar su cabeza. No solamente deja su reino, su estrado allá en la eternidad, sino que viene y se humilla, ¿verdad?
y padeciendo muchas necesidades, muchas, hermanos. Y aparte de las necesidades físicas, fisiológicas que él tenía, aparte de eso, dispensa, hermanos, pero es increíble cómo es posible que Dios nos haya considerado de esta magnitud, de tal manera que llegamos a pensar que Él nos ama tanto más que nosotros a nosotros mismos. Por eso dio su vida, para demostrarnos cuánto nos amaba. Se hace humilde, se humilla, tiene muchas carencias aquí en la tierra, ¿verdad?, para enseñarnos algo. Y eso precisamente es despojarse a sí mismo, hacer a un lado su persona para considerarnos a nosotros, para demostrarnos cuánto es el amor de Dios para con nosotros. Y otra vez la pregunta: ¿qué necesidad tenía el Señor de hacer esto por nosotros? Consideremos esto, hermanos. No solamente deja a su Padre, viene a ser hombre y se hace obediente hasta la muerte de cruz. Y vamos a tomar a cierta brevedad el calvario que Él sufrió antes de ir a la cruz. No era cosa fácil. El perdón que nosotros tuvimos, hermanos, no fue cosa fácil. Costó mucho dolor, costó mucho sufrimiento, costó mucha escasez, costó mucha decepción de parte de los apóstoles, porque ellos lo abandonaron al fin de cuentas. Costó mucho odio, costó mucho sufrimiento, hermano, y de su persona. Y aparte de eso, nos perdona. Consideremos, hermanos, todo esto, el ejemplo tan vivo, tan eficaz, tan sublime de parte de nuestro Dios hacia nosotros, de tal manera, hermanos, que cuando llega a esta parte de morir y ora a Dios por lo que va a padecer, porque era muy difícil, muy triste, muy doloroso lo que iba a padecer por nosotros. Y luego el Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero si no, que no se haga la voluntad, tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya. Y vino el Espíritu de Dios y lo confortó y lo animó. Y erguió su rostro y fue a la cruz. Predeterminado a ver su vida por nosotros. Otra vez, demostrándonos de esta manera, hermanos, cuánto realmente nos ama. La razón por que menciono esto, hermanos, del ejemplo del Señor Jesús, es precisamente por eso. Porque a veces como hermanos en la fe, no consideramos este grande amor que Dios nos tuvo hacia nosotros, que ni siquiera nosotros mismos nos amamos a nosotros mismos. Y esas son las reglas principales de Dios, donde se resumen los 2 mandamientos. Amarás a tu Dios con todas sus fuerzas, con todo tu alma, con todo este espíritu, ¿verdad? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto nos amamos nosotros, hermanos? ¿Cuánto nos amamos realmente nosotros? Nos valoramos de tal manera que valoramos también al Señor, el ejemplo, el sacrificio del Señor. Realmente nos valoramos nosotros a nosotros mismos como Él nos valoró. Si no, deberíamos de valorarlos, porque ya mencionamos lo que costó, el ejemplo que Él nos dio para no solamente dar la vida por nosotros, sino tener la dicha del perdón. Y este es el segundo punto, no voy a dar mucho para no tardarme. ¿Qué trae hacia nosotros, hermanos, este ejemplo de Cristo en la cruz? No solamente nos da el ejemplo, da su vida por nosotros, pero también nos trae paz. Si realmente creemos en Dios, si realmente amamos a Dios, si realmente nos amamos a nosotros mismos, va a traer a nuestra vida paz. ¿Okay? Porque la razón que digo esto es porque, como dice el hermano Miguel, si Dios nos pide algo a nosotros, hermanos, es porque Él ya nos dio. Él ya nos dio un ejemplo, ya nos dio a conocer su voluntad. Pero para lograr la paz, hermanos, Dios nos pide que necesitamos perdonar. Así como nos perdona, si no hemos aprendido todavía, independientemente de sea yo recién convertido, tenga años en el Evangelio, si no hemos aprendido, necesitamos aprender a perdonar sinceramente,
porque a Dios no podemos engañarlos. No podemos engañarlos. ¿Perdonar a quién? Y hay 4 personas aquí que quisiera mencionar, ¿verdad? Perdonar, bueno, a los que estamos casados, ¿verdad? A nuestro cónyuge. ¿Por qué? Bueno, la razón de esto es porque convivimos más tiempo con ellos, ¿o no? Vivimos en la misma casa, compartimos comida, compartimos problemas, compartimos éxitos, todo eso. Entonces, pues, es necesario, como decir, el más cercano, con el que más tenemos comunión, tenemos que estar con nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces, hermanos? Y esto lo digo porque la mayoría de los varones, algunas hermanas también trabajan, pero la mayoría de los varones somos los que más trabajamos y a veces la hermana se queda en la casa. Cuando el hermano hace algo indebido que ella cree, ¿verdad? Dice, nomás que venga este hombre y no se la va a acabar. Ya está con la sartén en la mano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que empieza a hacer ella? Parece algo inofensivo, hermanos, pero si no tiene cuidado, esas pequeñeces que a veces el enemigo utiliza pueden hacerse grandes. Y la hermana espera, la hermana espera que con tanto anhelo llegue el hermano de trabajo, en lugar de recibirlo amablemente como leíamos hace rato, lo recibe enojada. Ese es el plan de ella. Deja que llegue. Pero una cosa, hermanos. ¿Y qué tal si no regresa? Todo es cuestión, hermanos, que en nuestra conducción a la casa alguien se pase del lado contrario y se termina todo. Y la hermana se queda esperando. Por decir, ¿verdad? Dios nos libre, pero puede suceder. Son casos que suceden a menudo en la comunidad inconversa que no conoce a Dios. Eso es algo que sucede a menudo. Se está planeando para tener una contienda, un asunto donde se tiene que lidiar este problema que ella considera que es de suma gravedad, que él quizás no lo consideró así. Pero ¿qué tal si ella está con sus planes y el hermano no regresa? ¿Qué haremos entonces? ¿Cómo cree que se va a sentir la hermana en una situación así? Es de pensar, si no creen. Como conviví mucho tiempo con ellos, es más probable que cometamos esos errores. Cada domingo se hace un rol, ¿verdad?, de los hermanos que van a participar. Y pues el hermano me da la primera oración. Pero antes de venir a la clase, el hermano tiene una contienda con la hermana, pero fuerte. Y se llegara la hora del servicio. Pues en la primera oración el hermano Medrano, y lejos de pedir perdón, lejos de establecer la paz en la casa, antes de venir aquí, el hermano Medrano viene y se para aquí, como si nada. ¿Usted cree que Dios va a escuchar esa oración? Lo digo esto, hermanos, y no es porque está acusando a nadie en particular, pero es un cuidado que debemos tener. Si acaso yo vengo con ese corazón, hermanos, de amargura, lo primero que debo hacer es pedir perdón y luego va a venir a servir a Dios. No puedo saltar ese obstáculo, hermanos, sino antes no ponerme en paz primero con mi cónyuge para luego venir a tomar parte en el servicio. No se puede. O podemos engañarnos a nosotros mismos y pensar que yo estoy bien cuando no es así. No es así. Mire, esa es la razón. 1 Pedro 3:17, todos leemos hemos leído este versículo. ¿Qué tan grave es esto, hermanos? De que cuando yo ofendo a mi cónyuge, ¿en qué situación me pongo delante de Dios? Porque los hermanos no saben, pero Dios sí lo sabe. 1 Pedro 3:7 dice: vosotros maridos, aunque es en ese caso, ¿verdad?, hombre y mujer, igualmente vivir con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si yo vengo, hermanos, aquí empleitado con mi esposa, con mi cónyuge o viceversa, simple y sencillamente Dios no va a escuchar mis oraciones. Si yo puedo engañarme a mí mismo, puedo engañar a los hermanos. El hermano Medrano pasa y no hay problema, todo está bien, aparentemente. Todo está bien, ¿verdad?
Así que el cónyuge es con la persona que vivimos con más tiempo y debemos estar en paz con ellos. Ya leímos por qué dice Pedro esto también, para considerarlas como vaso más frágil, coherederas de la vida eterna. ¿A quién más debemos de perdonar? A la hermandad. Mateo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, Mateo 5, 23 y 24. Si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y vete, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelves y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario. Fíjese la palabra, hermano. Pronto con tu adversario, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entrega al juez y el juez al guardia y se ha echado en la cárcel. De cierto digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Con la hermandad. Hay veces, hermanos, que suscitan cositas sencillas y es donde a veces tenemos que cuidar, estudiar meticulosamente quién está de todos esos para querer distorsionar la paz que hay entre los hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. Por cositas bien pequeñas, hermanos, se hacen guerras mundiales a veces. No es ninguna teoría, es una realidad. Por cosas bien pequeñas se hacen a veces guerras mundiales. Y eso empieza, hermanos, a veces tristemente en la iglesia también. Por eso dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Es una necesidad, es una urgencia. No puedes estar así con tu corazón amargado, por decir así, creando amarguras en tu corazón, rencores todavía, peor, Tito. Porque ¿de dónde es si no vienen los malos pensamientos según Marcos 7:21? Del corazón. Los malos pensamientos, y hace una mención de todo eso. Los adulterios, los homicidios, de ahí empiezan, como algo pequeño. Por eso, hermanos, y aquí quien debe perdonar también. Necesito perdonar a la hermandad. ¿Qué me hicieron el fuchi? Bueno, pobrecito. ¿Quién no me tomaron en cuenta? Él sabrá por qué. ¿Quién no me saludó? Pues su razones tendrá. Pero son pequeñas cositas, hermanos, que si las alimentamos, van a hacer carcoma en nuestro corazón. Y poco a poco estamos dejando que el otro espíritu empiece a trabajar en nosotros. No el espíritu de Dios, el otro espíritu. Aquí, por eso es que cuando venimos aquí, hermanos, necesitamos hacer todo lo posible para estar en paz con Dios y con los hermanos también, con mi cónyuge. ¿A quién debo perdonar para tener paz también en mi vida? A mis enemigos. Fíjense una cosa, si los seres que me aman y yo creo que me ofenden y yo batallo para perdonarlos, ¿cómo creen que voy a batallar con mis enemigos? Va a ser mucho más difícil todavía, porque a los otros de pedido los amo a mi esposa, a mi cónyuge, a mis hermanos, y hay esa posibilidad de que los perdone. Pero a mis enemigos, los que buscan mi mal, ¿va a ser fácil? No va a ser fácil. ¿Y quién perdonó Jesús si no fue nosotros, que éramos enemigos de Él? Otra vez. Éramos, hermanos, y digo en tiempo pasado, éramos enemigos de Él, pero ahora a través de su perdón, de su obediencia al Evangelio, de su amor tan que nos tiene, ahora tenemos paz para con Dios. El amar a nuestro enemigo, hermanos, implica no necesariamente tener sentimientos como puede decir, de afección como a su cónyuge, a tus hijos, a tus familiares. El amar a tu enemigo consiste en no querer desearle ningún mal. En eso consiste.
No en que lo abraces y que lo beses como Judas Iscariote, ¿verdad? Consiste, hermanos, en no desearle ningún mal. En eso consiste amar al enemigo. Que te hizo mal, Dios que lo bendiga. Y otra cosa bien importante, si acaso un enemigo me hace mal, que yo sé que no es fácil, hermano, no es fácil. Por eso decía yo que el perdón que Dios nos otorgó en la cruz no fue nada fácil. Todo lo que costó. Y una de las cosas que nos enseña precisamente el Señor es orar por ellos. Si hay una persona que nosotros consideramos que nos está haciendo mal, nos está causando siempre mal, constantemente, oremos por ellos. Y créanme que tarde o temprano esa relación va a terminar. Los enemigos. Cuando el Señor menciona, voy a mencionar solamente un poquito de lo que dice el Señor en Mateo 5, del 38. Esto, hermanos, vino a causar mucha conmoción entre los mismos judíos. Y les voy a decir por qué. En Mateo capítulo 5 y versículo 18 dice, permítanme. Mateo 5:38, perdón. 5:38 dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, cualquiera que te diera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llegar una carga por una milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. No se lo niegues. ¿Ya? Esa es la obligación, hermanos, que nosotros tenemos como hijos de Dios ya, a nuestros enemigos. Yo no sé si, lo voy a ser sincero, en mi persona. Cuando yo, gracias por los alimentos, hermanos, yo lo quise hacer un buen hábito también. Y así como Dios nos bendice a todos, ¿verdad? Hermanos, hijos, familiares, amigos, conocidos, oremos por los enemigos también, para que Dios le provea su pan diario. Eso es bueno de parte de nosotros, que nosotros pidamos a Dios que también les conceda su pan diario, porque lo necesitan, ¿ya? Lo necesitan. Esa es una manera que podemos empezar, hermanos. Cuando oremos, demos gracias por todo y sobre todo oremos a nuestros enemigos, hermanos. Y como digo, es solamente un ejemplo de que nosotros podemos amar a nuestros enemigos pidiendo a Dios por ellos. Y lo más obvio es, tienen que comer, que Dios les conceda también su pan diario, porque lo necesitan. Otro personaje, hermanos, que aquí necesitamos perdonar también, aparte de nuestro cónyuge, de la hermandad, de los enemigos, hay otro más. Y hermanos, es clave, porque si no lo hacemos nosotros pueden salir sobrando. Y esto lo vemos en el caso de Judas Iscariote. Si yo tengo problemas, hermanos, con mi carácter, en decir que yo soy bien difícil, todos tenemos difícil carácter, todos. Quizás unos más graves que otros, pero todos tenemos difícil carácter, todos. ¿Ya? Pero si yo, hermanos, soy severo conmigo mismo, que llego al punto a veces de cometer una falta delante de Dios y creo que Dios no me va a perdonar, ¿por qué pienso eso? ¿Por qué pienso eso? Le voy a comentar algo. En un trabajo secular que yo tenía, había una persona ahí que fue al ejército, fue a la guerra. Y siempre platicábamos con él, ¿verdad? Tenía excusas de por qué Dios y por qué Dios y por qué Dios. Y ya de una manera bíblica yo les trataba de explicar por qué, ¿verdad? Y una de las cosas que él siempre mencionaba es que Dios no me va a perdonar a mí. ¿De veras? ¿Y quién te dijo eso? ¿Dónde miras en la Escritura que Dios no te va a perdonar? Y todos sabemos, hermanos, todos le conocemos y entendemos de que si Judas Iscariote se hubiese presentado delante de Jesús, Jesús lo hubiese perdonado, pero tomó su propia decisión. No buscó a Dios, y lo buscó a su manera, diciendo, yo no tengo perdón. Vamos, no sé qué dijo esto. Sus hechos lo demuestran. No tengo perdón de Dios.
Porque si yo soy severo conmigo mismo, hermanos, lo más probable es que voy a ser severo con mis hermanos, voy a ser severo con mi esposa y voy a ser severo con mis enemigos. No los voy a perdonar, porque si yo no me perdono a mí mismo, no puedo perdonar a los demás. Es incongruente, no tiene sentido. Por eso es que cuando yo cometo un error, hermano, cuando yo cometo un pecado, lo más pronto posible, pedir perdón a Dios y dar gracias por su misericordia. Pero pronto, reconocer mis pecados y decir como el hijo pródigo. Fíjense la diferencia, el contraste. El hijo pródigo, todos conocemos la historia. Al contrario, hermanos, de Judas, él entró en sí, él reconoció su falta, él vio su estado posterior después de tenerlo todo y dijo: esto haré. Iré a mi padre y le di primero voy a pedir a Dios y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra ti con ese cielo, no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Notemos el contraste, hermanos. El padre lo estaba esperando, ya lo estaba esperando. Era cuestión de que el hijo se decidiera, así como con Judas Iscariote. Era cuestión de que él se decidiera, porque él lo estaba esperando. Imagínense, hermanos, que cada tarde que estuvo ausente el hijo pródigo, salía el señor ahí, el dueño de la casa, el papá del hijo, y se quedaba en la tarde esperando que su hijo viniese. Y pasaba una tarde, y pasaba otra tarde, y él estaba ahí esperando que su hijo viniese. Hasta que lo mira. ¿Cómo creen que se siente? Regocijado, dichoso, porque mi hijo que estaba muerto, ahora vive. Contrario a lo que el hijo mayor sentía. Por eso digo, era muy severo consigo mismo, y por eso no pudo perdonar lo que su hermano hizo. ¿Y quién es el que está justificado? El que reconoce sus pecados, sus faltas. ¿Saben ustedes, hermanos? Y tomando en cuenta el caso de Judas Iscariote, ¿saben, hermanos, que nuestro mayor enemigo no es mi cónyuge, ni mis hermanos, ni mis enemigos? Es más, ni siquiera el diablo es mi mayor enemigo. Yo soy mi peor enemigo. Porque si Dios ya ha provisto el camino para seguir, ¿ves? Quiere decir que tengo toda la oportunidad, mientras Dios me conceda vida, tengo la oportunidad de que Dios me perdone siempre y cuando reconozca mis faltas delante de Él. Pero si yo no me perdono a mí mismo, yo soy mi peor enemigo. Porque yo considero en mi persona, en mi pensamiento, en mi manera de ser, de que Dios no me va a perdonar. Otra vez, ¿quién te dijo eso? ¿Dónde dice la Escritura que Dios no te perdona? No seamos, hermanos, no seamos enemigos nosotros mismos de nuestra misma persona. Conozcamos al Señor y su bondad. Obviamente que no vamos a abusar, ¿verdad? No vamos a hacer como dice el escritor de los Hebreos, que pues pecaremos para que la iglesia abunde, de ninguna manera. Pero sí hay que reconocer nuestros pecados delante de Dios, ¿verdad? ¿Okay? Al perdonar, hermanos, créanme que vamos a encontrar la paz. Eso nos reconcilia, no solamente con mis semejantes, pero con Dios. ¿Okay? Hace esa conexión, hermanos. Ahora, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? Le preguntó Pedro al Señor. Le digo que 40, ¿o qué dijo? Perdón, 70 veces 7. Y el que es buen matemático, pues luego, no, pues es 749. Ya además le falta una. Ya de aquí en adelante ya no le perdona nada, ¿verdad? Pero en la costumbre hebrea, hermanos, el mencionar 70 veces 7 significaba siempre. No había lugar para no perdonar. Por eso la Escritura dice que el Señor le dice a Pedro: no digo una vez, sino 70 veces 7. Todo el tiempo. Y pues podemos ver el caso de nuestro Señor, que aunque somos pecadores, ¿verdad?, si pedimos a Dios, Dios está listo para perdonarnos. ¿Okay? Pero no seamos, hermanos, nuestros propios enemigos. Una de las cosas que distorsionó el status quo de los judíos, hermanos, que cuando oyeron al Señor Jesús decir ojo por ojo y diente por diente, y cuando habla de que ames a tus enemigos, imagínense la reacción de ellos, de los judíos. ¿A poco usted es el Cristo?
¿A poco es que iba a ser la nación poderosa? Ese no es el Cristo que esperábamos. Él es débil. Dice que perdonemos a los enemigos. Y muchas veces la gente asocia el ser pasivo, el ser amable con debilidad, cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando un hermano o una persona viene a mí y me dice algo y yo me altero así, ¿verdad? Quiere decir que tengo un problema, no él, sino yo. Y los judíos, hermanos, cuando oyeron el Señor Jesús, ese no puede ser el Cristo que estamos esperando. Él vino a poner un reino con poder, ¿okay? Con mucha fuerza. Iba a ser un reino terrenal, según ellos, y va a restablecer otra vez la posición que Israel tenía antes en el mundo, de un país fuerte, y no se diga ahorita militarmente. No se dieron cuenta, hermanos, que el reino que el Señor había planeado desde el principio del mundo era un reino espiritual, no terrenal. Por eso no lo entienden todavía. Por eso esperan la primera venida del Señor, porque no entendieron que el reino que el Señor había venido a establecer era espiritual, meramente espiritual. Y muchas veces el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. Pero no entendieron. Y por ende, pues, ¿qué hicieron? Lo crucificaron. Porque este no era el Salvador de Israel, no era. Así lo miraban ellos, débil, insignificante, pobre, sencillo. No puede ser este el rey de nosotros. No puede ser. Ahora, si yo lidio con mi carácter difícil, hermanos, y yo digo, es que me es difícil a mí cambiar de manera de ser, ¿verdad? Y yo sé que no es fácil, hermano. Le digo, ¿por qué? Porque hay muchas bancas vacías y muchos hermanos se fueron porque alguien les hizo una ofensa, que ellos no pudieron pasar por alto. El sacrificio de Cristo, hermanos, se desplomó. Y no es para poner el dedo en la llaga, hermano, no, pero es una realidad. Es una triste realidad que muchos hermanos abandonan la iglesia por algo bien insignificante. Quizás sea un pretexto, yo no sé, pero esa es una manera de abandonar a Cristo, es una manera de abandonar la iglesia. Por algo que a mí me hicieron y me ofendieron, y según mis pensamientos, eso es suficiente para que yo me vaya a la iglesia. Eso es suficiente. Pero otra vez, como he dicho siempre, mientras haya vida, hermanos, hay esperanza. Pero otra vez, el enemigo más fuerte que yo tengo soy yo mismo. ¿Okay? El perdón, hermanos, trae paz a nuestra vida, pero también trae unidad. ¿Okay? Trae unidad. Y con esto concluimos, hermanos. Hoy en día, hermanos, precisamente cuando hermanos y predicadores dejan un lugar donde se reunían antes, deciden poner en sus casas un grupito de hermanos ahí, ¿verdad? Y le voy a decir una cosa: ellos creen que están bien. Ellos creen que el desligarse de donde estaban antes está bien, cuando aquí el Señor está hablando de la unidad. ¿Qué los orilló a separarse, verdad? Y tener mi congregación acá pequeñita, 4 o 5, pero ya estoy yo. Y yo estoy bien, según la manera de pensar. Una pregunta: ¿por qué creen ellos, hermanos, que están bien? Pues se reúnen, hacen oración, cantan, participan de la ofrenda y las oraciones. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es que hay una rencilla en su corazón, y por eso abandonaron el lugar donde estaban y se van. No lo dejan, se lo llevan consigo mismos. Bueno, fuera, hermano, que uno se despojara de todo lo malo que uno tiene y cambiase de ropa y cambió, pero no es así. El problema es interior. Y saben, les digo que ¿por qué? Porque ellos creen que están bien. Okay. La persona que es adúltera lo hace muy frecuente. La persona que roba lo hace muy frecuente. Mientras ellas no razonen lo que están haciendo, lo van a seguir haciendo. Por eso creen que están bien. Pero están desligados, están enojados
están contrariados con un hermano, le guardan rencor, pero todos lo están haciendo bien, reunirse todos los domingos, hacen memoria del Señor, pero ellos creen que están bien. Y eso es lo que buscaba Dios. Dios buscaba la unidad, hermanos. Efesios 4, del 1 al 3. Dice Pablo a los Efesios, capítulo 4, 1 al 3. Yo pues, por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación, con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad de espíritu en el vínculo de la paz. Procurando mantener la unidad del espíritu. Por eso cuando hermanos se reúnen lejos de una congregación, podemos decir nosotros, hermanos, que en la primer siglo era necesario unirse en grupos pequeños a causa de la persecución. Esa era la razón. Pero hoy en día, hermanos, donde hay varias congregaciones, donde los hermanos junto con los miembros que tienen ahí se pueden reunir en un lugar, decide mejor desligarse de los hermanos y poner su propio grupo. Ahora, si es para establecer una obra y que Dios, no me lo tome la mano tampoco, pero es una obra que va creciendo, es que quiere decir que Dios está obrando ahí. Pero si día con día, hermanos, son las mismas personas, y pasa el tiempo, y pasan años, y son las mismas personas, no están logrando el objetivo. Se engañan a sí mismos, pero no es lo que Dios quiere, ¿verdad? No es la unidad que Dios espera. Una cosa también, hermanos, que hay que considerar, ya ahora sí, ya para concluir, en 1 de Juan, y eso para imitar también, para imitar nosotros también, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 4, y versículo del 19 al 21. Primero de Juan, capítulo 4, del 19 al 21. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Eso incluye el perdón. Esa es la manera que yo voy a estar a mi hermano, que yo lo amo, cuando no tengo ninguna rencilla contra él, ninguna queja contra él, y aunque él me lo hiciese, de todo modo lo voy a perdonar. No hay tiempo, hermanos, pero hay un ejemplo de perdido, y voy a mencionar nada más uno. Y esto es otra vez. Si hay una persona, hermanos, que nos ofende o nos hiere, inclusive, hermanos, hasta la muerte, en el caso de algunos hermanos que tristemente han padecido así, no solamente el primer siglo, pero aunque no es común, a veces sí, hermanos que mueren por causa de la violencia, por causa de predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjense, hermanos, si algo tan leve no lo podemos perdonar, ¿cómo podemos perdonar un homicidio con aquella persona que entra contra mi vida? Y voy a darle el único ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros, antes de venir y sí lo hicimos, pero no era de pedir perdón a Dios de una manera que a Él le agrada, porque como gentiles podemos sentir nuestra conciencia que estamos mal y pedimos perdón. El problema es que lo seguimos haciendo y lo seguimos haciendo, pero ya cuando venimos al Evangelio, esas cosas van a ir desechándose, se van a ir desechando para poder encontrar la paz y para poder mantener la unidad. Cuando el Señor es crucificado, hermanos, y tenemos el caso de Esteban también, pero cuando el Señor es crucificado, ¿qué pidió para nuestros agresores? Perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cruz, hermanos, en lugar de decir ninguna injuria o maldición contra los que lo estaban crucificando, el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese es el ejemplo que el Señor nos da. Esteban dijo lo mismo una vez que les predicó a estas personas también.
les dijo su condición delante de Dios, y ellos en recibir la palabra se enojaron contra él y lo apedrearon de tal manera que lo mataron. Pero ¿qué dijo Esteban? No les tomes en cuenta este pecado. Fíjense cómo, hermanos, esa falta se puede ir incrementando de tal manera que hasta la misma vida podemos perder. Pero si en cositas pequeñas batallamos para perdonar a un hermano, a mi cónyuge, a mi enemigo, ¿cómo va a ser posible que yo pueda perdonar cuando intentan contra mi vida, cuando me hieren? Otra cosa, hermanos, si yo no puedo ver a mi hermano aquí, de veras, ¿cómo pienso mirarlo en la eternidad allá? Si me es difícil verlo aquí, un hermano, poder convivir con él, porque otra vez mi rencilla está aquí y no puedo tolerarlo, vamos a ser honestos, no puedo tolerarlo, hermano. ¿Cómo va a ser posible que yo lo pueda tolerarle? ¿Cómo puede ser posible que los dos vayamos al cielo? No puede ser. Si conocemos el perdón que Cristo mostró en la cruz, va a traer a nuestra vida paz, y la paz va a traer la unidad, que es lo que Dios quiere, que todos vayamos delante de la presencia de Dios y diga: venid, bendito mi Padre, al lugar que es preparado antes de la fundación. Todos. Que Dios les bendiga, hermano, Dios les guarde, y ojalá que este pequeño mensaje nos haya ayudado a todos, igualmente que mi persona. Que Dios los bendiga, hermanos.